Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Aquí os traigo otro grabador láser, pero este de más potencia aún que el anterior que se vio en el canal. El Athearth 20 Plus con 20 vatios reales de potencia focal. Es un láser interesante y que seguro os gustará, y además de verdad. En este vídeo veremos todo lo que incluye en la caja, el montaje y bastantes pruebas que se han hecho con él. Mientras veis las imágenes os voy contando las características que tiene. Con este láser y comparándolo con otros, su rendimiento aumenta entre un 40 y un 80%, siempre dependiendo de con qué lo comparemos, por supuesto. Los desarrolladores de esta marca han hecho un algoritmo actualizado a sus máquinas. Gracias a esto, la velocidad máxima del P20 Plus es de 24.800 mm/min, con una precisión de 0.01 mm. Su módulo láser de 24 vatios permite el corte de materiales que se resisten en otros láseres de menor potencia. Adopta la tecnología de compresión de puntos más avanzada basada en óptica física e innova en nuevos métodos de acoplamiento láser, comprimiendo 4 diodos láser de 6 vatios con una distancia focal de 40 mm, que pueden penetrar más de 100 materiales e incluso cortar acrílico negro de 40 mm. Aquí, entre comillas, no especifican el número de pasadas, pero en mis pruebas he cortado acrílico de 8 mm en una sola pasada, y eso sí que es verdad. Implementa más potencia, mayor capacidad de corte y velocidades más rápidas. Es capaz de cortar madera de Paulovnia de 15 mm, yo he cortado pino de 15 mm, y acrílico negro de 12 mm en una sola pasada. Además de poder llegar a cortar los 40 mm de acrílico y maderas de 25 a 28 mm, pero no especifican el número de pasadas. También dicen ser capaz de cortar acero inoxidable de 0.3 mm, finito, pero bueno, dicen que lo corta. Yo particularmente, con que fuese capaz de hacer la mitad de lo que dicen, ya me quedaría contento. Con tanta potencia supera las dificultades técnicas del grabado en metal, que ya no se limitará a negro, gris y marrón. A medida que el láser calienta el acero inoxidable, se generan óxidos de colores en la superficie según la cantidad de velocidad, potencia, líneas por milímetro o incluso jugando con el desenfoque, y consigue ampliar su paleta de colores creando grabados en metal con diferentes tonalidades de color. Eso lo veréis luego en las pruebas. El área del punto del 20 Plus se reduce a 0.08 por 0.06 milímetros para un grabado fino, y la precisión de grabado corte se reduce a un 0.01. La capacidad de corte también aumenta considerablemente, lo que permite que esta máquina grabe metal, acero inoxidable, cerámica, vidrio y más. El montaje es rápido, sencillo y la estructura es la más sólida que he visto hasta ahora. En pocos minutos tendrás el láser montado y listo para darle batalla. La precisión mejorada y un marco extremadamente estable en un cuerpo totalmente metálico hacen posible el grabado y corte de alta resolución a velocidades rápidas. En funcionamiento a alta velocidad, el cabezal láser no vibra, por lo que no se forman líneas onduladas en el trabajo durante el proceso de grabado. La capacidad de carga del 20 Plus es de 200 a 300 kilos, una barbaridad. También incorpora medidas de seguridad como acelerómetro, parada de emergencia y otras que evitan que el láser siga funcionando si se cae, si se para o si sufre un golpe mientras trabaja. Un área de trabajo grande, de 430 por 430 milímetros. Puede acomodar varios proyectos de grabado y corte, facilita trabajar en varios proyectos a la vez, lo que acorta el tiempo en realizarlos. La pantalla de protección en el módulo láser es de vidrio y puede filtrar el 97% de los rayos ultravioleta. En comparación con un filtro acrílico, mejora su eficacia y seguridad para nuestros ojos, aunque también incluyen unas gafas de protección.
Los finales de carrera que tiene funcionan muy bien y son precisos, pero un punto muy importante es la vida útil de este láser, y es que el cabezal láser todavía mantiene un 90% de potencia después de 30.000 horas de uso. El engranaje móvil del cabezal láser está hecho de metal, lo que minimiza la resistencia a la fricción, asegura la suavidad del engranaje y mejora la eficacia del trabajo. La perilla de fijación del láser es cómoda y situada en una posición que facilita la tarea de fijar el punto de enfoque, aflojándola y apretándola de nuevo. Además es muy grande y no necesita esfuerzo para girarla. Esta máquina tiene conectividad Wi-Fi incorporada, así como compatibilidad con tarjetas TF estándar. Han desarrollado una aplicación láser para aprovechar al máximo estas funciones, lo que permite usar la aplicación móvil para crear nuevos trabajos de forma remota y permite trabajar sin limitar a los usuarios a un solo lugar. Tiene una placa base de 12ª generación, con una escala de color de 256 bits incorporada. Este modelo es capaz de producir trabajos de grabado más finos, en detalle, y cuyo nivel de contraste es más alto, por lo que el grabado no tiene que ser solo en negro. Cuenta con una pantalla táctil de 3,5 pulgadas y una interfaz de usuario intuitiva, compatible con los sistemas Windows, MacOS y Linux. Simplemente conecta con Wi-Fi, una unidad flash o un cable USB para trabajar sin la necesidad de mantener conectado el PC. Compatible con Windows usando láser GRBL, que es gratuito, o también podríamos usar Lightburn, que es de pago. Así también con Lightburn podríamos usar MacOS y Linux, que es específico para estos sistemas operativos, y ya depende de cada uno el que quiera usar o si quiere gastarse el dinero. Yo en mi caso he comprado una licencia de Lightburn que he probado. Este modelo de láser sí que incluye la bomba de asistencia de aire que mantiene los bordes limpios y suaves. Al optimizar el volumen de aire con este sistema, se minimiza la contaminación de la lente. En cuanto a la funcionalidad de la máquina, el diseño de la asistencia de aire se utiliza para maximizar la disipación del humo caliente, reducir la temperatura y proteger el cabezal del láser, lo que permite realizar cortes más limpios y suaves. En fin, un bicho que bien merece hacerle un vídeo para que lo conozcáis. Habiendo visto todo lo anterior, os muestro ahora el contenido de la tarjeta que incluye este kit. Este archivo es para la configuración si usáis Lightburn en MacOS. Este y el siguiente son dos archivos ya generados con láser GRBL por si queréis probarlo usando la pantalla táctil y la tarjeta conectada a la máquina. Y en esta carpeta hay instrucciones, guías, manuales, software y drivers. Aquí tenéis Lightburn, pero es una prueba de un mes, que podéis descargar mejor de la web de Lightburn para obtener la última versión y ver si os gusta. Este es láser GRBL, que también podéis descargarlo mejor de su web oficial. Este es el driver que necesita MacOS para que el PC reconozca el láser. En Windows se debería de instalar solo al conectar el láser, pero si no lo hace, buscad en internet el driver CH340 para Windows e instalarlo, aunque ya os digo que lo debería de hacer automáticamente. Los otros archivos son una guía, un manual de instrucciones, un manual de montaje, están en varios idiomas, entre ellos el español, muy detallados y bien explicados con datos e imágenes. También hay tablas de referencia para grabado y corte de diferentes materiales, tanto si usáis láser GRBL como si usáis Lightburn. En estas podéis ver las configuraciones para usar en los materiales más comunes. Esto es algo importante y que cada vez más fabricantes tienen en cuenta. Añadir unos buenos manuales es una parte importantísima en cualquier aparato si quieren tener ventas en diferentes países. Gracias a esto, los usuarios noveles y los no tan noveles se aclaran con facilidad ante dudas o problemas durante los montajes y el uso de estas máquinas. Pero aún hay empresas que pasan por alto esto sin darle la importancia que tiene.
Realmente no saben lo que hacen, pierden ventas, estoy seguro de eso. Pero con esta máquina eso no es así. Ya os digo que van muy bien detallados. Además, mientras estoy hablando estáis viendo las imágenes que os estoy pasando para que lo veáis por vosotros mismos. Aprovecho ahora también para recordaros que os suscribáis, que es gratis, que a mí me sirve de ayuda para el canal y así podré seguir haciendo estos tipos de vídeos que veis. Si no aumento el número de suscriptores, pues la cosa no va bien. Cada vez es más alto el número de personas no suscritas que ven vídeos y no cuesta nada suscribirse. Es una forma de apoyar a los canales sin necesidad de aportar ni un céntimo. Por supuesto que también ayuda a darle a like y dejar un comentario para poder posicionar mejor los vídeos que se suben. Así que se me ocurre, por ejemplo, haceros una pregunta. Decidme, por favor, qué tipo de contenido os gusta más y lo que opináis de este grabador láser. Por supuesto, cuando terminéis de ver el vídeo, os leeré y responderé a todos. Ahora esperamos que terminen las imágenes que veis y seguiremos con el montaje. Comenzamos con el montaje, es muy sencillo, todos los perfiles se encajan unos con otros y para fijarlos se usan 4 tornillos en cada esquina. 3 de estos tornillos se ponen en el lateral de la unión de los dos perfiles y un cuarto en la parte superior. En las imágenes veis lo sencillo que es y os muestro acelerado cómo los pongo en todos los perfiles. El montaje de este láser, después de haber echado un vistazo a las instrucciones, no es más largo de 20 o 25 minutos, al menos en mi caso, que ya he montado muchos láseres e impresoras. Supongo que para alguien que sea la primera vez se puede alargar un poco más, pero en definitiva es fácil y ya lo estáis viendo. En estas imágenes se ponen 2 tornillos en los laterales del eje Y. Sirven para la pieza que tiene la polea de la correa del eje Y, y si los apretamos, la pieza de la polea se acerca al perfil y tensa la correa. Si aflojamos, se destensa. Así daremos la tensión justa en las 2 correas, una a cada lado que tiene el eje Y. Debe de quedar firme y tensa pero sin pasarnos, intentando siempre que ambas tengan una tensión similar. Para poner el eje X en su posición, cogemos la bolsa de tornillos de este paso según el manual de montaje. Son los tornillos más largos. Ponemos el perfil que ya tiene el carro montado y apretamos los 4 tornillos como se ve en las imágenes. En este paso ponemos las patas, todas son iguales, se colocan en cada una de las esquinas y se fijan usando 3 tornillos para cada una. Estas patas llevan un par de láminas de acolchado que sirven para no rayar la mesa donde pongamos el láser y que tienen cierto agarre para que el láser no se mueva o resbale mientras trabaja. Aunque he de decir que mientras yo lo he usado no he notado ningún movimiento brusco y además tiene mucha estabilidad por la estructura tan firme y robusta y con cierto peso. Hasta ahora el mejor en esto dentro de todos los que ya he probado, que ya son algunos.
Esta varilla es la que une las dos correas del eje Y. Mediante esta varilla se sincronizan para tener el mismo movimiento y que se muevan perfectamente en paralelo. Se mete por un lateral, el opuesto al motor, atravesando la polea de una de las correas del eje y llegando hasta el motor. La metemos dentro del motor, del acoplador del motor, apretamos el tornillo que la fija y de igual manera apretamos los dos tornillos que la fijan en la polea que ha atravesado para llegar al motor. Aquí muestro unas fotografías. La primera es del agujero lateral por donde metemos la varilla. La segunda el motor con el acoplador donde metemos la varilla también. Y la última la polea, que es atravesada y en la que apretamos los dos tornillos. Para colocar el módulo láser, primero aflojamos la perilla, que es un tornillo con la cabeza bien grande, que facilita el apretar o aflojar para que el módulo láser pueda moverse y fijar el punto de enfoque óptimo. Metemos el módulo láser en el raíl y apretamos la perilla para que quede sujeto. Estas piezas de plástico autoadhesivas son los pasacables que harán que el cableado quede bien ordenado a lo largo del cuerpo de la máquina. Se ponen 3 desde el lado donde vienen los cables hasta el centro donde está el módulo láser y otros 3 por debajo del perfil del lado también donde viene el cableado desde la electrónica. Todo el cableado está preparado para que llegue a su posición, conectarlo y que no sobre cable. La primera conexión es el motor del eje Y. Ahora el final de carrera de Y. Los conectores no tienen confusión, el tamaño hace saber dónde van conectados. Colocamos el cableado en los sujetacables que hemos puesto debajo del perfil hasta llegar a la altura del último, que está en la mitad más o menos del perfil. Lo siguiente es conectar el motor del eje X. Y ahora el final de carrera del eje X. Colocamos el cableado por los sujetacables. Y por último conectamos el módulo láser. Comprobamos que los ejes se mueven correctamente. De ser necesario, ajustaríamos la tensión de las correas. Aquí os dejo el esquema del manual donde se ve cómo ajustar las correas. Para conectar la pantalla táctil conectamos el cable extensible con dos conectores HDMI. Han usado este tipo de conector, como podrían haber usado otro cualquiera. Un extremo en la caja de la placa madre y el otro en la propia pantalla táctil. La pantalla táctil está imantada y la dejamos pegada en la caja de la electrónica. Conectamos el cable que va al ordenador. Este es el cable de alimentación, que tiene dos cables que salen de él y otro que es el que conectamos a la fuente de alimentación. Los dos cables que salen de él, uno es para alimentar el láser y el otro para alimentar la bomba de aire. Conectamos el cable a la fuente de alimentación, el cable que va a la toma del enchufe. Y aquí conectamos la bomba de aire con el otro cable que sale de la fuente de alimentación. Cortamos la brida que bloquea el funcionamiento de la parada de emergencia. En la etiqueta nos explica cómo funciona. Una vez que se presiona queda bloqueado y la máquina no funciona. Para volver a dejarla activa hay que girar el botón de parada de emergencia y así sube y se queda en la posición lista y preparada para presionarlo nuevamente. Y aquí conectamos el conducto de aire que va desde la bomba hasta el módulo láser. Por suerte, en este láser todo va preparado y es solo conectar el tubo en uno y otro lado.
Comprobamos que la bomba funciona y ya estamos listos para empezar a trabajar con el láser. Para encontrar el punto de enfoque lo podemos hacer de dos formas. Una es usando la varilla retráctil que el módulo tiene en un lateral. La bajamos, aflojamos la perilla trasera que sujeta el módulo, bajamos hasta que la varilla toca el material que vamos a trabajar, apretamos la perilla para dejar fijo el módulo y después replegamos la varilla. La segunda forma es usando la pieza de acrílico transparente que incluyen entre la parte baja del módulo y la superficie del material a trabajar. Ahora os voy a mostrar por encima lo que se ve y cómo es la pantalla táctil con las funciones que aparecen en pantalla cuando usamos un trabajo generado y guardado en la tarjeta de memoria. A partir de ahora vais a ver los trabajos que he hecho con este grabador láser. Os mostraré en cámara rápida todos los trabajos y al final las fotografías de todos. En todos he usado Lightburn, siempre uso láser GRBL, pero esta vez me he decantado por el uso de otro software y he de deciros que me ha gustado y mucho. Hace tiempo que lo había probado, pero al ser de pago no me gustaba usarlo, pues casi todos buscáis programas gratuitos. Pero si sabéis buscar bien Lightburn también lo encontraréis. Supongo que sabéis a lo que me refiero. Pero yo no fomento la piratería, al contrario, yo he comprado una licencia y por si a alguno le interesa os comento que con la licencia podéis usar 2 ordenadores, así que si alguno se junta con un amigo lo podéis tener legal y actualizable por la mitad de su precio. Ni mucho menos me interesa que lo compréis, pero sí que es verdad que yo lo he comprado y me parece más completo y mejor en muchas cosas que el láser GRBL. De ahí mi recomendación. También ya os habréis dado cuenta que en todos los trabajos que he hecho con este grabador láser he puesto una captura de pantalla con los parámetros que se han usado para hacerlos, pero tenéis las tablas de referencia de más materiales en los archivos de la tarjeta de memoria que incluye este láser. Todos los trabajos pueden variar según el material o de dónde lo compréis. Eso tenedlo en cuenta y siempre que tengáis un material y encontréis una configuración que os vaya bien, anotadla para posteriores trabajos. Así os haréis vuestra propia tabla de referencia según los materiales y dónde los compréis. Como apunte sobre el uso de la bomba de aire y la asistencia de aire, he de deciros que mejora y mucho el acabado de los cortes y el grabado de las piezas. Es sin duda un acierto en esta versión Plus 20 vatios el haber incluido en el kit esta bomba de aire. Pero si lo compráis, tened cuidado porque hay otra versión, la que no es Plus, que no incluye la bomba de aire, aunque también podéis comprar cualquier otra que sea más barata y usarla sin problema. Con respecto a esta, ha funcionado bien. Lo único que puedo decir de ella son cosas buenas, porque los resultados han sido buenos, pero si he de dar un apunte os digo que recomiendan no poner a mucha potencia la bomba durante largos periodos de tiempo, porque se puede dañar, pero esto es algo que le pasa a todas. Si las pones a toda potencia, está claro que el motor o el mecanismo de funcionamiento que tiene se desgastará más que si la pones a una velocidad media o un poco más de media. En todos los trabajos la he usado así, a un poco más de la mitad y ha sido suficiente. Respecto a los trabajos que he hecho con ella, los grabados han salido bien. Tiene una gran calidad. Fijaros por ejemplo en la fotografía de la mujer. Sale perfecta y es un trabajo de grabado impresionante. Con respecto a los cortes estoy muy contento también. Antes decía, al principio del vídeo, que con que hiciera la mitad de lo que decían en la web de esta marca me conformaba, pero es que me ha sorprendido muy gratamente. El MDF que tengo es de 3 milímetros, pero literalmente se lo come que da gusto. La madera de pino parece mantequilla usando este láser, y un trozo de acrílico que tenía de 8 milímetros de grosor se lo ha merendado en una sola pasada. La verdad que si lo que buscas es un láser de diodo que haga esto, lo tienes aquí. Y es una chulada, pero si solo quieres hacer grabados y algún corte esporádico,
no hace falta que hagas tanta inversión. Pero es que no es solo por eso por lo que merece la pena. Otros láseres tienen una vida útil de 10.000 horas, otros de 20.000, pero es que después de 30.000 horas de funcionamiento, en esta aún garantizan el 90% de su potencia. Eso es una barbaridad y se sale de lo que hemos visto en otros láseres. Son más baratos, pero si la vida útil es menor o incluso a un determinado número de horas su efectividad cae, pues quizás lo barato salga caro. Pero todo depende del uso que le des. Yo creo que este láser es más bien un láser para poder trabajar con él desahogado y sin problemas de potencia, o no dar 15 pasadas para cortar un trozo de madera de 6 u 8 milímetros, sin menospreciar a otros láseres, más baratos o de menos potencia. Eso lo quiero dejar claro. Bueno, y también quiero dejar claro que hoy este me parece el mejor. Pero es que mañana saldrá otro y luego otro y después otro. Y esto es así, y las empresas no paran de sacar cosas nuevas, mejoradas y más potentes. Con respecto al montaje, ya lo habéis visto, sencillo, pocos tornillos y al final queda muy bien montado y con una firmeza que da gusto cogerlo. Se aprecia las ganas que han puesto en hacer un buen producto usando materiales buenos y perfiles gruesos, y que le dan una firmeza y resistencia bastante buena. Os recuerdo que en papeles dicen que aguanta entre 200 y 300 kilos de peso. Es una burrada, pero se agradece porque le da una estabilidad y robustez muy buena. Cuando coges el módulo láser en las manos, te das cuenta que esto no es un láser normal. El peso que tiene y la forma en la que está preparado para la asistencia de aire es obra de un buen ingeniero. Por hablar de más detalles, puedo deciros la calidad de las instrucciones, guías y manuales. Es muy buena, se nota que han puesto empeño en hacerlo bien. Antes también comentaba que hay empresas que esto no le dan la importancia necesaria para sacar un producto a la venta en más países y se limitan al inglés o al chino o como mucho al inglés, alemán, italiano, chino. Pero no se dan cuenta que el mercado de habla hispana es enorme y que están perdiendo clientes. Parece mentira que pasen esto por alto. Afortunadamente, esta empresa ha hecho un buen trabajo y todo está muy bien explicado y en varios idiomas, incluido por supuesto el español. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace con todos los archivos que trae la tarjeta de memoria para que le echéis un vistazo. Creo que eso os puede resultar interesante si es que estáis realmente interesados en la compra de este láser. Y por último, mi opinión personal sobre este láser. Me ha encantado y no le puedo sacar ninguna pega, esa es la verdad. Todo me ha gustado en él, no quiero ser estúpido diciendo alguna tontería como otros que de repente, por sacar algo negativo, dicen que el color no les gusta o que la posición de tal o cual enchufe no les gusta, porque sería de tontos sacar pegas de donde no las hay. Alguno pensará que el precio es un impedimento, pero es que todo tiene un valor. En este caso, y acabo de mirarlo, está a 785 euros. No sé si cambiará el precio a más o a menos, o si se quedará igual, pero comparando lo que tiene, cómo está construido, la calidad que ofrece, la potencia, los acabados, el todo lo que es el propio grabador, yo creo que vale cada céntimo de lo que cuesta. Y más si vemos otros láseres del mercado que siendo la mitad cuestan cifras muy parecidas, o 100 o 200 euros como mucho menos. Pero claro, siendo la mitad y sabiendo todo lo que os he contado y viendo por vosotros mismos lo que hace. Creo que está muy bien. Que sí, que para gustos colores, y si no te llega el presupuesto, por mucho que te guste, no lo vas a comprar. Pero puedes elegir otro más barato o bajar tus expectativas. Pero si realmente necesitas algo como esto, es el tuyo, sin duda. Os comento también que en la web de esta marca podéis ver este modelo, pero que tienen otro de 35 vatios. Y también tienen modelos que les han llamado de segunda generación, que además de ser estéticamente diferentes, añaden un sistema de autoenfoque automatizado con motor en el eje Z. En fin,
que parece que están apretando bien las tuercas y sacando grabadores láser realmente interesantes. Os dejaré diferentes enlaces en la descripción del vídeo para que los veáis. Y ya poco más que contaros. No sé si olvido algo, pero creo que he hablado de todo. Además, el vídeo se me ha ido un poco largo y no sé si habréis aguantado hasta el final, pero si os gustan estas cosas seguro que lo habéis visto entero. Por mi parte, solo deciros que si algo ha quedado en el tintero, tenéis alguna otra duda, queréis preguntarme algo o lo que queráis decirme, tenéis los comentarios para poneros en contacto conmigo. También os comento que en la descripción del vídeo dejo un enlace de Wallapop donde vendo algunas cosas. Todo nuevo, en su caja sin abrir, a excepción ahora mismo de mi ordenador que he renovado y que vendo de segunda mano. Echadle un vistazo que puede que os llevéis una sorpresa. Los precios son interesantes y nada que ver con los precios de mercado. Además, incluyen el envío, solo para España peninsular, ¿de acuerdo? Los precios de los envíos a otras partes de España o al extranjero son prohibitivos y en muchas ocasiones superan incluso el precio del producto. Y bueno, creo que ya he terminado por hoy. Espero que hayáis pasado un rato divertido y entretenido. Por mi parte me alegro que estéis aquí acompañándome en otro vídeo más de los que subo al canal y os espero en el próximo con más ganas que nunca. Me despido dándoos las gracias por estar aquí. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.